Buenas y bendiciones a todos. En este pequeño videíto vamos a hablar de lo que es la mediatriz de un segmento y la bisectriz de un ángulo. Sin más, pues, continuamos. Tenemos entonces que la mediatriz, pero antes de continuar, ¿qué es? ¿A qué llamamos mediatriz? Pues mediatriz podemos decir que es un segmento dividido en un punto medio. Ese punto medio de un segmento de recta es lo que llamamos mediatriz. ¿Cómo podemos determinar el punto exacto de un segmento? Por medio de un procedimiento. Vamos a ver ese procedimiento para poder determinar exactamente cuál sería el punto medio de cualquier segmento de recta. Primer paso, vamos a construir eso, pero para eso tenemos que elegir el segmento que vamos a utilizar. Tenemos aquí un segmento, vamos a enumerarlo con el punto A y el punto B. ¿Cuál sería el otro punto? Bueno, nos afincamos en un punto, vamos a decir que nos afincamos en el punto A y utilizando un compás cortamos arriba y cortamos abajo un arco. Vamos a hacer esto, cortamos arriba, nos afincamos en el punto A, o sea, nos ponemos aquí y con el compás cortamos arriba. Cortamos abajo también. Ahora nos afincamos en el punto B aquí y cortamos arriba y abajo también de esta forma. Ahí están. Esos dos puntos donde se cortan esos arcos, tenemos un punto arriba y un punto abajo. Vamos a enumerarlo con una letra. Sería la letra D y la letra C. Ahora vamos a unir esas dos letras, esos dos puntos, y se forma una línea perpendicular a esa línea que es la línea AB, que es a ese segmento de recta que tenemos ahí. Ese punto donde se intersectan esos dos puntos perpendiculares, este punto es lo que nosotros llamamos mediatriz. En ese punto, de ahí para acá es lo mismo que de ahí hacia acá. Este es el punto medio. Y de esta forma ya usted puede ver cómo usted puede determinar cualquier punto medio de cualquier segmento, de cualquier recta. Ahora, yo le insto, le aconsejo que agarre una hoja en blanco y ponga en práctica lo que yo le he explicado, ya que se aprende haciendo, no mirando. Usted tiene que mirar, tiene que observar los procedimientos, pero a través de la práctica, a través del esfuerzo, es que se aprende. Vamos a ver el otro paso, pero en este caso ahora vamos a hablar de lo que es la bisectriz de un ángulo. Pero, ¿qué es la bisectriz? Antes de construir, vamos a dar una pequeña definición de una bisectriz. Primeramente, un ángulo es una abertura que existe entre dos rayos, pero si yo en medio de esos dos rayos trazo una línea que me divida a ese ángulo en dos ángulos más, entonces estoy haciendo lo que es una bisectriz. La bisectriz me divide un ángulo en dos ángulos más pequeños, pero que la suma de esos dos ángulos más pequeños es igual al ángulo más grande. Entonces, vamos a ver ese procedimiento para determinar la bisectriz de un ángulo. Paso número 1, se construye un ángulo. Vamos a trazar una línea. Ese es un rayo de un ángulo. Vamos a trazar el otro rayo. Entonces, sus elementos serían los siguientes. Tenemos entonces que el punto B es el vértice, de B a C es el rayo, de B a A, entonces otro rayo. Esta abertura de aquí a aquí es lo que nosotros llamamos ángulo y en este caso, este ángulo mide 120 grados. Entonces, si yo trazo la bisectriz, este ángulo de 120 estará dividido en dos ángulos iguales pero más pequeños. Entonces, el paso que sigue sería a través de un compás hacer cortes, como se hizo en la mediatriz.
Primeramente debemos de utilizar estos puntos, el punto C y el punto B, para hacer cortes. Nos afincamos aquí en el punto C, hacemos un corte arriba, nos afincamos aquí en el punto A y hacemos un corte aquí. Si usted se fija, cuando hacemos esos cortes que nos afincamos en cada uno de los extremos del ángulo, esos arcos se cortan en este punto, que lo vamos a enumerar con el punto D. Hacemos una línea que comience en el punto B hasta el punto D y se forma otro ángulo. Véalo ahí donde está. Si usted se fija, tenemos un ángulo por encima de esa línea y tenemos otro ángulo por debajo de esa línea. Esa línea es lo que nosotros llamamos bisectriz, porque esa línea me divide el ángulo más grande en dos ángulos más pequeños, donde este ángulo mide 60 y el otro mide 60. De ahí usted puede darse cuenta que el ángulo de 120 fue dividido en dos. 60 más 60 es igual a 120. Ahora, es muy importante tener en cuenta que este procedimiento para trazar la bisectriz, cuando tenemos un triángulo y trazamos las tres bisectrices de los tres ángulos de ese triángulo, ese punto donde se unen las tres bisectrices se llama incentro. Más adelante, eso lo vamos a ver en un pequeño videíto que usted lo va a disfrutar. Sin más, pues continuamos. Vamos a ver otro procedimiento para trazar la bisectriz de un ángulo. Entonces, ya visto esto, avanzamos. Vamos a hacer otro procedimiento. Tenemos entonces aquí, hacemos el triángulo, aquí lo tenemos. Ahora, ¿qué hacemos? Primeramente vamos a enumerar sus elementos. Tenemos el punto Q, que es el vértice. Tenemos aquí el punto P, que es otro aquí. Y tenemos el punto R, es otro acá. Vamos a hacer otro arco, pero más pequeño. Y ese arco más pequeño lo vamos a enumerar con la S y la T, que entonces sería de esta forma. Entonces tenemos aquí el arco más pequeño, colocamos la S y colocamos la T. Este arco desde P hasta R es el arco más grande. Entonces aquí hay un punto, aquí hay otro punto, el arco más grande. Aquí hay un punto, aquí hay otro punto, el arco más pequeño. Entonces, visto esto, vamos a trazar líneas que se crucen. Desde el punto C trazamos una línea hasta el punto R. Desde el punto T trazamos una línea al punto P. Y esas líneas se van a cruzar de la forma siguiente. Tenemos aquí la primera, tenemos aquí la segunda. Si usted se fija, esas líneas se cruzaron y quedarían de este lado un punto. Estos dos puntos, que sería el vértice más el punto donde se cruzan las dos líneas que se hicieron, trazamos una línea y a esa línea ya usted puede darse cuenta que me dividió el ángulo más grande en dos ángulos más pequeños. Entonces, aquí podemos ver otra forma en la que podemos determinar lo que es la bisectriz de un ángulo. No olvide que la bisectriz te divide un ángulo más grande en dos ángulos más pequeños. El ángulo de abajo es igual al ángulo de arriba. De esta forma, ya usted puede tener dos procedimientos para poder determinar lo que es la bisectriz de un ángulo. No olvide que la práctica hace al maestro. Se aprende haciendo, no mirando. Ahora, yo le aconsejo que agarre en una hoja en blanco un triángulo, usted lo dibuje y determine lo que es la bisectriz de ese ángulo. Y a través de la práctica, usted solo, sin tener que estar mirando video, que nadie le esté molestando y que nadie le esté ordenando, usted solito puede determinar la mediatriz, pero practique. Nos vemos y bendiciones. Le deseo toda la suerte del mundo.